El doctor Roberto Richard Salas Ortiz, director de Ética. Aplausos también, por favor. El doctor Jorge Luis Cangahuala Castro, director de Actividades Sociales. La doctora Denise Victoria Reyes Pérez, directora de Biblioteca. Y quien les habla, Lenín Enrique Galarza Bellido, director de Relaciones Públicas. A continuación, procederé a presentar una breve reseña de nuestro expositor, el doctor Víctor Nava. El doctor Víctor Nava es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, titulado con mención honorífica, maestro en Derecho Penal y Sistema Acusatorio por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, maestrando en Ciencia Jurídica Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, máster en Ejecución de Penas y Derecho Penitenciario por la Universidad de Barcelona, España, y la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, máster en Derecho con especialización en Litigación Oral por la California Western School of Law de San Diego, California, máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España, y la Universidad de Génova, Italia, doctor en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, doctor honoris causa por la World University of Sensing de los Estados Unidos de América, doctor en Derecho Judicial Penal Acusatorio por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero, docente certificado por la Secretaría Técnica en Implementación del Sistema Acusatorio en México, docente en el Programa Internacional de Capacitación Criminal del Departamento Internacional de Narcóticos del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, especialidad para jueces en el Sistema Penal Acusatorio y Oral por el Poder Judicial del Estado de Guerrero, especialidad en Proceso Penal y Garantismo por la Universidad de Girona, España, especialidad en Bases de Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España, especialidad en Justicia para Adolescentes por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, especialidad en Violencia Digital por la Universidad de Salamanca, España, especialidad en Género, Interculturalidad por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero, docente en licenciatura, maestría y doctorado, y cuenta con conferencias nacionales e internacionales en los países de República Dominicana, Colombia, Perú, Panamá, y diplomados y talleres que dicta también en los mismos países. También en la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y poderes judiciales de los estados y fiscalías. Es un honor, doctor Víctor Navas, contar con su presencia y pido para él nuevamente fuertes aplausos, por favor. Ahora cedemos el uso de la palabra al doctor Mita Kuray, decano de la Orden. Buenas noches con todos. En la semana de aniversario, para nosotros es un honor contar con la presencia de un hermano mexicano. Hemos leído su currículum, pero de verdad que no hemos quedado impresionados. Quienes lo conocemos sabemos de su capacidad. Le digo hermano mexicano porque México con Perú estamos unidos, y de verdad que con gran alegría tenemos el honor de presentar al ponente, dado su vasta trayectoria, su vasta experiencia, y reconfortados con la presencia de ponentes de esta calidad. Cuando nosotros iniciamos la aventura y lo logramos, siempre decíamos capacitación permanente. Tu expectativa es nuestro compromiso, y creo que estamos logrando con creces lo que hemos ofrecido. Ya lo dijo cuál es el tema que va a tratar, y doctor Víctor Manuel Nava Castillo,
nosotros. No hay palabra, no encuentro palabra para expresarle nuestro reconocimiento. Estamos plenamente seguros que, al igual que nosotros tratamos a todos los extranjeros, no es la excepción con usted. Y en algún momento tenemos que volver a vernos, ya sea en nuestro querido país o nuestro hermano país como es México. México se caracteriza por su forma de ser de los mexicanos. Incluso yo hago un parangón con la tierra, con el departamento de Piura, porque así se expresan los piuranos, incluso tienen la misma entonación o un parecido. Muchas gracias, estimado amigo, y sin más preámbulo, lo dejo en el uso de la voz al doctor Víctor Manuel Nava Casarrubias. Me vengo para acá porque de toda la estructura este muro no me deja verlo. Bien, pues primero que nada agradecerles. Llevo ya una semana completa en Lima. He tenido la oportunidad de visitar el Amazonas. Ya estuve en Lima Norte. En la mañana estuve en Sunat también platicando con ellos. Y no me podía ir de Lima sin venir a este lugar que aprecio mucho, que respeto mucho y que, como se los dije anteriormente a sus directivos, admiro mucho. Hace un año estuve en su aniversario, a lo mejor no lo recuerdan, estaba un poquito más flaquito. Y además vine nada más como visita relámpago, vine, di la ponencia y me fui porque ya tenía evento programado en Cusco. Y agradecido por la invitación. Y vamos a hablar de un tema que es controversial, pero que es muy necesario entender y comprender, a lo mejor no para los procesos penales, sino para salvaguardar y garantizar los derechos de víctimas de delitos sexuales. Porque es un delito que la doctrina internacional, que los expertos en este tema nos han establecido y demostrado a través de la historia, que es un delito que le genera más daño a la víctima por el proceso que por el propio delito. El razonamiento probatorio en delitos sexuales de niñas, niños y adolescentes, en México lo tenemos regulado en un protocolo que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ya tuve la oportunidad de presentarlo en la Corte de Amazonas, y la parte bonita fue que tenemos muchas similitudes y hay muchas cosas que desde luego tenemos que mejorar, pero también hay muchas cosas que yo me llevo de su tierra que no duden que voy a llegar a presentarla a todos los foros jurídicos porque creo que son temas muy buenos que podemos tomar. Tenemos entonces, si me apoyas en la siguiente filmina, que en México para atender este tema tenemos la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño y tenemos una opinión consultiva que es muy vinculante, la 17-2002, que esta nos la emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta opinión consultiva nos dice: México protege a los niños del propio proceso, de lo que le genera el proceso, porque es mayor daño el propio proceso que el delito sexual. Y tenemos un amparo directo en revisión 3993. Los amparos en revisión, última resolución que tiene un caso. En México juzga a un juez de primera instancia, su determinación se va a un tribunal de apelación que lo conoce un magistrado, la determinación de ese magistrado se va a un amparo que lo conoce un tribunal colegiado de circuitos integrado por 3 magistrados federales, pero si el asunto es de mucha relevancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atrae y lo resuelve. Al resolver este amparo directo en revisión, la Corte estableció cuáles son los estándares que nosotros debemos de tener para tomar un testimonio, para valorar una prueba
y desde luego para entender y comprender el significado de la importancia de los niños, niñas y adolescentes en los delitos de carácter sexual. Desde un punto de vista del derecho civil, del derecho familiar, del derecho penal y desde luego del sistema de justicia para adolescentes. Y palabras más, palabras menos, que nos establece dicho amparo directo en revisión. Nos dice, y lo planteaba en una cena hace unos días, nos dice que la opinión del niño es muy importante. Que si el niño desea participar en el proceso, va a participar y se le va a tomar en cuenta. Y si el niño no quiere participar, tendrá que venir un proceso de tratamiento psicológico que conlleve a establecer los motivos por los cuales no quiere participar, y que con ello el resultado que tengamos es que ese niño sí participe en un momento en el proceso. ¿Qué nos dice entonces? El punto más importante de los procesos donde los niños, niñas y adolescentes sean víctimas o sean testigos es la voluntariedad, que ellos decidan participar en este proceso. Apóyame con la siguiente. Entonces, en ese amparo directo en revisión, la Corte dijo, debemos de entender que hay dos temas: el testimonio del niño y la opinión del niño. Y el testimonio lo vas a obtener cuando el proceso de ese niño fue avanzando y llegó al momento que él puede emitir un testimonio. ¿Testimonio de qué? De lo que vivió, de lo que presenció, de lo que sintió. Y una vez rendido ese testimonio, que ahorita vamos a ver qué marca este protocolo, que es muy similar al que ustedes hacen, se establece que a partir de ese momento el juez está obligado a escuchar al niño en opiniones. Es decir, si el niño ya no quiere declarar, la información vertida en ese testimonio será vinculante para que el juez resuelva en cierto momento. ¿Cuál es el problema que tenemos en México? En México el problema es que los protocolos no son obligatorios, son unas guías de seguimiento que el fiscal determina si lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta. El problema es que hoy en día muchos jueces dicen, ok, el protocolo no es vinculante y eso me queda claro, pero el protocolo se basa en resoluciones de la propia Corte, y las resoluciones de la Corte sí son vinculantes. El protocolo se basa en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el primero de la Constitución, párrafo tercero de México, dice que las resoluciones y los tratados internacionales son la ley suprema del país. ¿Qué está pasando entonces? Nosotros jueces, vía control de esas determinaciones, estamos ordenándole al Ministerio Público que si no toma las entrevistas de niñas, niños y adolescentes conforme lo marca el protocolo, se las decretamos nulas. Y ustedes dirán, ¡qué fuerte! No, les voy a decir por qué. Porque el sistema procesal penal mexicano, si tú decretas la nulidad de una actuación en etapas de investigación, se puede volver a llevar a cabo. Si tú dejas pasar ese asunto y vinculas a proceso, México es el único país del mundo que tiene una figura que se llama vinculación a proceso, que es una resolución de carácter preliminar que emite un juez en audiencia, donde determina que un hecho que la ley señala como delito se cometió y de que existen datos probables de que el individuo lo cometió a grado de razonabilidad mínima. Si tú vinculas a proceso, pasas etapa intermedia y llega en juicio, ¿saben qué va a pasar? Ese asunto va a ser absolutoria. Y eso sí es impunidad. En cambio, si tú decretas desde el inicio la nulidad de esa toma de entrevista, le dices al Ministerio Público cómo debe de tomar esa entrevista, como lo vamos a ver ahorita, entonces en automático permites que el Ministerio Público realice una buena investigación y que el resultado en su momento en juicio oral sea una sentencia de condena, o en su momento ese mismo resultado te conlleva a establecer la obtención de un procedimiento abreviado, un procedimiento simplificado, un procedimiento acordado entre las partes, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que esta resolución, cuando nos dice debes de escuchar la opinión del niño, inclusive en toda diligencia previa a fondo, está obligado el juez a escuchar a los niños. No puedes llevar a cabo una audiencia si primero no lo escuchaste. Y ahorita vamos a atender aspectos específicos sobre esa escucha. La que sigue. Bien, ¿cómo se prepara esa entrevista? En primer lugar, en México, para todos los sistemas hemos establecido
Grupos etarios. ¿Qué son los grupos etarios? Infancia, primera infancia y adolescencia. Infancia del 1 a los 6 años, primera infancia de los 6 a los 11 y adolescencia de los 12 a los 18. Ejemplo, para el sistema de justicia penal de adolescentes, el grupo etario es distinto. Primer grupo etario del 1 a los 12, segundo grupo de los 12 a los 14 y el tercer grupo de los 14 a los 18. ¿Por qué la relevancia de ello? Porque un niño, un adolescente que cometa secuestro, violación, homicidio, solamente podrá tener internamiento cuando esté dentro de los 14 a los 18 años. Previo a los 14 solamente es tratamiento psicológico, porque el sistema mexicano adopta la teoría de que el niño delinquió no porque sea delincuente, sino que delinquió por culpa del propio Estado, porque el Estado no le dio condiciones idóneas, pertinentes, eficaces para poder desarrollar una vida de infancia como le correspondría. Por eso ellos no. Pero ustedes dirían, eso también genera impunidad. En reparación del daño, sí te puedes ir a materia civil para exigir ese pago de reparación del daño sobre ese tema. Entonces, nuestro protocolo nos dice, tiene que haber primero una evaluación psicológica del niño antes de que emita una entrevista. Nosotros allá la llamamos prueba de capacidad. Es decir, si el niño tiene las capacidades para poder rendir testimonio. ¿Y qué analizas en esa prueba de capacidad? La etnicidad, el género, el desarrollo cognitivo y las habilidades comunicacionales. Eso analiza el experto en psicología y determina que ese niño sí puede pasar al proceso de una entrevista. Si él determina que no, se trabajará con ese niño constantemente hasta que las condiciones se den para tomar una entrevista. Yo siempre lo he sostenido en las sentencias. Y si aquí hay un psicólogo, no me va a dejar mentir. Es mentira, pero es totalmente mentira que llegue el psicólogo con el niño y en la primera entrevista, que dura 2 horas nada más, le dé la verdad de los hechos. Y le diga, sí, mi tío me violó, mi tío me agarró acá y fue en la casa de mi papá y me hizo esto. Es mentira. Eso no es cierto. Dejémonos de engañar. Dejémonos de simular que eso pasa. Eso no es cierto. El niño tiene que pasar por un proceso porque el sistema neuronal de los niños nos dice que ellos tienden a bloquear los recuerdos que le generan daño. Y por eso este proceso previo de entrevista, denominado rapport por instrumentos de carácter internacional, es muy importante porque le da esa oportunidad de que el niño pueda entrar en un sistema de confianza y pueda expresar lo que realmente vivió. Y me queda claro, eso que vivió en las condiciones de su lenguaje, nunca bajo circunstancias de tiempo, modo, lugar, detalles y especificaciones como a veces los jueces lo exigimos. Ese es un error grave. Si pasa este proceso de evaluación, viene la participación voluntaria del niño. Se le pregunta, ¿quieres declarar? ¿Quieres ser entrevistado? Si él dice no, no se puede. Y me decían en la corte de Amazonas, pero eso es impunidad. No, porque el no se puede no significa de que ya un carpetazo este asunto y que se quede ahí tirado. No, el no se puede significa volvemos a señalar fecha y hora para escuchar otra vez a ese niño. Y si no, a la siguiente. Yo resolví un caso en juicio oral donde la violación, el acusado era ni más ni menos que el presidente del Banco Mundial Interamericano. Y la víctima era el vicepresidente, la hija del vicepresidente. ¿Saben cuántas sesiones tuvieron que llevar a la niña para poder declarar? 72 sesiones. Hasta las 73 lograron obtener un testimonio de esa niña en investigación. A lo mejor dicen, oye, pero eso revictimiza. El tema que atender es que por eso tiene que ser un experto para que no revictimice. Porque en México tenemos prohibido que el fiscal tome entrevistas a niños, tenemos prohibido que el policía tome entrevistas a niños, tenemos prohibido que un psicólogo general tome entrevistas a niños, tenemos prohibido que el médico le tome entrevistas a niños. Lo tenemos prohibido, que se haga es otra cosa, porque seguramente alguna vez han escuchado algún caso donde dicen, es que el niño ya declaró ante el fiscal, el niño ya declaró ante el psicólogo, el niño ya declaró ante el médico. Sí, es cierto, es una práctica que se tiene que acabar. No se acaban las cosas de la noche a la mañana. Estamos trabajando
mucho ese proceso para lograr terminarlo. El tercer momento nos dice que el personal tiene que ser especializado. ¿Y quién es el mejor especializado para tomar entrevistas en niños? Psicología del testimonio infantil. Ahí viene un gran tema, entonces. Tenemos los psicólogos del testimonio infantil suficientes en México, tenemos los psicólogos del testimonio infantil suficientes en Perú para que se tome este tipo de prueba, porque además una cosa es el testimonio del niño y otra cosa es el resultado de la prueba. El resultado de la prueba se podrá presentar en la audiencia de juicio oral a través de este experto. Cuarto momento. Para esta toma de entrevistas en México, la ONU, en varios estados de la República que aceptaron la donación, otorgó unas salas que se llaman salas Sarcot. La sala Sarcot no es otra cosa que una sala que tiene una mesa redonda, tiene cámaras de videograbación no ocultas, no se le debe de ocultar a los niños. Se les dice desde el inicio, ¿sabes qué? Vamos a tomar una entrevista, vas a hacer video grabado porque todo lo que nos vengas a decir lo vamos a tomar en cuenta. Entonces necesitamos que todo quede grabado y que tú entiendas esta circunstancia de la importancia que es para nosotros lo que tú nos vienes a contar. Entonces, esta sala Sarcot es, imaginen este cuadro, una mesa redonda al centro, unos sillones cómodos al lado, colores agradables, es un lugar agradable para que el niño esté. El tamaño de la mesa no es alta, es el del mismo tamaño del niño, porque el experto se tiene que bajar al nivel del niño, no el niño subirse al nivel del experto. Hay una máxima que seguramente, no sé si la sepan, pero seguramente les ha pasado. Cuando llegan a un lugar y se sientan y sus pies quedan volando, se sienten inseguros. Y por eso ponen sus pies así, para sentir que están en el piso y tener la seguridad. Por eso en este tipo de salas Sarcot se busca que el psicólogo se baje al nivel del niño, no que el niño se quede con los pies volando. No todos los estados tienen estas salas Sarcot, pero muchos de ellos tienen la famosa cámara Gesell, que me dicen que aquí hay muchas, y en lugares donde no tienen cámara Gesell, usan cámaras de circuito cerrado. ¿Cuáles son las cámaras de circuito cerrado? La que todos ustedes tienen en sus casas. Una cámara que les graba y que se las emite a una pantalla. Es decir, mi protocolo no se cierra a decirte en sala Sarcot, sino que te dice, están estas alternativas. Inclusive en el último de los conceptos, a mí me tocó desarrollar un juicio oral donde al niño le grabaron con teléfonos celulares, lo llevaron a una área lúdica de un centro de convivencia familiar asistida que tenemos en México. Los poderes judiciales están obligados a tener centros de convivencia familiar asistida para temas de derecho familiar. Cuando el niño, niña, no puede convivir a solas con el papá o con la mamá, el proceso es en ese lugar en específico. Ese lugar en específico tiene salas idóneas para que un niño pueda estar. Tuvimos una audiencia de juicio donde una niña tenía 6 años y era muy complejo que nos pudiera dar información, y se propuso que fuera en esa sala, y en esa sala la psicóloga entró y hizo todo el trámite correspondiente para poder obtener el testimonio de ese niño. ¿Cómo se toma el testimonio? Lo vemos en esta diapositiva que viene. Primero, después de pasar el rapport, después de que por fin el niño, la niña, el adolescente entró en confianza, se establece que el niño no puede contestar preguntas. Y aquí es donde me van a ver feo, porque ya escuché que ustedes hacen preguntas. El protocolo MISH y el protocolo Michigan, el protocolo SATAT, que son americanos, dicen literalmente que el testimonio de un niño, de una niña, de un adolescente, víctima o testigo en cualquier tipo de proceso, tiene que ser narrativa. Tiene que narrar el niño lo que vivió y lo que quiere contar. Y por eso digo que es muy complejo. Por eso el hecho de que en una sola entrevista y de 1 hora obtenga, porque le dice el psicólogo al niño, a ti te violaron, ¿verdad? Sí. Y fue tu tío, ¿verdad? Sí. Y te violó el 7 de marzo, ¿verdad? Sí. Y te violó en la casa de tu mamá, ¿verdad? Sí. ¿No es cierto? Eso no lo dijo el niño, lo dijo el psicólogo. Si yo vengo a Perú y me presentan una prueba así, yo voy a ser el más feliz como abogado, porque aunque el niño realmente haya sido víctima, todo eso está prohibido a nivel internacional, en protocolos internacionales, porque no está permitida la pregunta sugestiva en niños.
Una vez que el niño terminó el relato correspondiente, ahora sí se le pueden hacer preguntas aclaratorias, focalizadas y específicas. En México no se les da nunca su nombre, se les pone un seudónimo, y la mayoría de los seudónimos en México son de princesas. Estrellita. Eso se acuerda antes con el niño, antes de la entrevista. A ver, Estrellita, nos mencionaste que te tocaron donde no te gustaba. ¿Dónde es donde no te gustaba? Ah, me tocaron mi cosita. Estrellita, ¿qué es tu cosita? Y Estrellita te va a empezar a dar la información focalizada y específica de la información, pero de esa manera, que te la dé ella a través de esas preguntas. Viene el tercer momento, porque ustedes me van a decir, oye, ¿y el derecho de defensa se garantiza? Ah, claro que se garantiza. Si ya está detenido el individuo, tendrá su abogado. Si no está detenido, se tiene que llamar a un defensor público. En la cámara GESEL, en la cámara SAR con el circuito cerrado, solamente está la psicóloga y el niño o la niña. Pero la psicóloga, el niño y la niña, el psicólogo tiene un chícharo en el oído. Es decir, la niña, el niño nunca escucha las preguntas de estas personas. Solamente las escucha la psicóloga, y la psicóloga se las comunica en un lenguaje más sencillo. Si la psicóloga escucha preguntas sugestivas, la psicóloga dice, yo no puedo hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque están prohibidas. Nuestro propio protocolo, las resoluciones de la Corte Mexicana dice, no están permitidas preguntas sugestivas en entrevistas o testimonios de niñas, niños y adolescentes. Y vean qué gran problema, porque cuando me dicen, oye, pero es que eso violenta el derecho de defensa. No, no lo violenta, porque por eso tienes la oportunidad de contratar un experto en psicología del testimonio que esté escuchando y que esté viendo y que esté atendiendo, y que inclusive si lo quiere llevar a la diligencia, le pueda decir él qué preguntas hacer sobre eso. Él va a emitir un dictamen también en el que establezca qué es lo que está viendo, pero lo que no se debe de permitir es hacer preguntas de esa naturaleza a los niños. Nuestra Corte así lo ha sentado. Y el último momento, que este es un tema de debate, el último momento nos dice la Corte Mexicana que se puede utilizar juegos, expresiones corporales, faciales, el dibujo, la pintura, modelaje de plastilina, inclusive utilizar muñecos. Eso nos dice el protocolo de la Corte. Yo estoy en contra de eso. El protocolo Michigan, que es el más avanzado, que es el del sistema norteamericano, te dice que el hecho de que le pongas a un niño o a una niña un muñeco sexualizado, la niña en automático a ver el pene más grande del muñeco, a ver los senos más grandes de la muñeca, a ver la vagina de la muñeca, se va a dirigir a ese tipo de zonas. Y entonces eso ya convierte el testimonio en un testimonio sugestivo. Y eso le va a restar valor probatorio. Eso lo dice el protocolo Michigan. En México el protocolo mexicano lo permite. Pero como les dije, como son protocolos y los protocolos no son vinculantes, ya es determinación ahí de cada psicóloga especializada en la toma de las entrevistas. Ya es una decisión específica de ellos. La que sigue. Bien, ¿qué nos dice además este protocolo? Nos dice quiénes deben de asistir a esa diligencia. Desde luego el niño, el psicólogo especialista en el tema, y un tema bien interesante que nos refiere una persona de confianza. Y cuando nos dice persona de confianza, dice, ojo, atiende, no es necesario que sea papá o mamá. Inclusive el protocolo Michigan en Estados Unidos dice que la persona de confianza, bueno, no es persona de confianza, dice alguien de confianza. En Estados Unidos se ha permitido que sea el perro de compañía el que acompaña a la víctima de delito sexual a emitir una entrevista o un testimonio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños se sienten, cuando tienen un perro, se sienten en mayor confianza y mayor protección con ellos. En México no nos ha tocado ningún caso donde lleven al perro, pero en Estados Unidos ya se está planteando. Inclusive hubo una serie que se puso de moda hace unos meses que se llama Adolescente, que es una serie europea, y en esta serie en específica, si ya la vieron, la persona de confianza es un órgano de gobierno, porque dice, el niño dice, yo quiero al papá, y ellos entran en controversia, mamá y papá, porque los dos querían, y entonces para evitar conflictos de interés, dicen, decidimos poner una persona de confianza hasta que ellos decidan quién de los dos va a actuar en ese acto. Y es muy importante
yo tuve un juicio oral donde compareció la víctima del delito. Ella no tenía un tema de edad, ella el problema que tenía era un tema mental. Era una chica de 22 años físicamente, pero una edad clínica de 14 años. Estaba dictaminada neurológicamente, estaba dictaminada psiquiátricamente como una persona de 14 años. A la audiencia de juicio, cuando llega a declarar esta niña, la acompañaba la mamá. Primer día que comparece, no dijo nada. Segundo día, nada. Tercer día, no dice nada. Y yo le pregunto, le dije, a ver, Estrellita, bueno, yo a través de la psicóloga, a ver, Estrellita, porque si bien protegemos su identidad, para nosotros como jueces las tenemos en nuestras pantallas enfrente. Tenemos nuestros ordenadores y nosotros sí les estamos viendo. Y nosotros sí vemos el comportamiento, las partes no, pero nosotros sí. Y estamos viendo el comportamiento de la niña. Y yo veía claramente cuando ella iba a emitir testimonio que siempre volteaba a ver a la mamá. Y yo le pregunté, oye, Estrellita, ¿te sientes a gusto que esté tu mamá aquí? Y ella contestó, no, yo no quiero a mi mamá aquí. No deseo que ella esté aquí. Y la mamá se puso como loca. ¿Cómo crees? Seguramente le van a cambiar el testimonio a mi hija. Yo no creo en el sistema de justicia, malditos corruptos y que no sé qué. Pero si recuerdan, les dije que en México es muy importante la opinión del niño. Y yo le digo, discúlpeme señora, voy a ordenar que pongan una persona de confianza de la niña. ¿Quién quieres, Estrellita? Quiero a mi maestra. Quiero a mi maestra fulanita, así que yo giré oficio a la dirección de la escuela tal y le dije, quiero a la maestra fulanita en tal fecha y en tal hora, porque va a acompañar a Estrellita a rendir testimonio. Compareció la maestra, estuvo con ella y Estrellita nos regaló un testimonio increíble. Increíble, nos narró específicamente cómo la suben al vehículo, cómo el vecino le habla, ella se sube al vehículo, le dice que van a ir a jugar, se la lleva a un motel y en el motel la viola. Alegaban el tema de que ya tenía 22 años, sí, físicamente, pero mentalmente tenía 14 y la violación en México se da a menores de 15 años, así que párate de cabeza, pero ese asunto era violación. Inclusive en el tema de debate éramos un tribunal colegiado, los otros dos jueces querían absolver. Yo les dije, no, que ustedes absuelvan, yo emito disidencia donde yo condeno y me voy a ir por perspectiva de infancia, me voy a ir por grupo vulnerable, voy a analizar la prueba con perspectiva de género, porque hablamos de dos grupos vulnerables, grupo vulnerable mujer, grupo vulnerable persona que tiene una capacidad distinta a la edad física que tiene. Después de 4 horas de debate dijeron, está bien, vámonos todos a condenar. ¿Cuál fue el resultado? Terminamos condenando en el momento en específico, la resolución fue recurrida ante el Tribunal de Alzada, nosotros le pusimos una pena baja, el Tribunal de Alzada le subió la pena, se fue al juicio de amparo y el juicio de amparo confirmó la resolución de la Alzada por la conducta específica. Se presentaron, la defensa presentó los videos como él llega de la mano con Estrellita al hotel, dice es que no hay violencia, es que no la obligó, él la conquistó. Y fíjense que qué tema bien complejo, porque uno de los argumentos que decía la defensa, entonces Estrellita no tiene derecho a enamorarse. Y ese argumento a título personal a mí sí me pegó. Entonces, a ver, señor juez, si ustedes condenan, Estrellita no tiene el derecho a enamorarse. Y el amor es un derecho humano. Y todos tenemos derechos a enamorarnos. Pero el argumento, cuando yo contesto esa circunstancia, dice, sí, el proceso de enamorarse es un proceso. Te conozco, cortejo, vamos a comer, salimos, platicamos, conoce a mi mamá, te conoce a mi papá, porque soy una persona que tiene condiciones especiales. No te subo a mi carro y te meto a un hotel y te violo. Porque el propio testimonio de la niña decía, cuando entramos al hotel yo le decía, no, yo no quiero esto, te va a gustar, Estrellita, te va a gustar. No, yo no quiero esto, yo no lo deseo. Ella lo establecía. Entonces yo le dije, para mí es violación, se sostuvo la condena y la sentencia sigue siendo firme. Quedó como antecedente de criterio de valoración porque en México utilizamos los precedentes. Pero ¿qué fue lo que motivó a Estrellita a que nos emitiera una declaración, que nos diera esa información completa? Que no estaba la mamá.
Y cuando no estaba la mamá, uno de los jueces dice, señor juez, yo era el presidente de ese juicio, señor presidente, si yo le quiero formular una pregunta a la víctima, y le dice, adelante, y le pregunta a través de la psicóloga, Estrellita, ¿por qué no quisiste declarar cuando estaba tu mamá? Y dice, porque el ser que más amo es a mi mamá, y a mí me da vergüenza que mi mamá sepa lo que ese hombre me hizo. Si estaba enamorada, ¿usted cree que iba a decir eso? Entonces, la relevancia entonces de entender cómo es esa toma de entrevista. Siguiente, por favor. Bien, partiendo de esa lógica, los elementos que exige el protocolo de esa diligencia, primero es videograbarla. Les digo que tenemos una contradicción entre el protocolo y, bueno, no contradicción, una mala interpretación. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice que todas las entrevistas se tienen que registrar por un medio que permita su legal reproducción. Y en México han optado por la entrevista escrita. Y para mí es una maña, con el respeto de mis amigos fiscales. Porque si tú grabas la entrevista de la persona, no puede hacer que mañana venga y que diga, ah, yo no firmé eso, ah, no, yo no leí eso, que es lo típico que pasa en los juicios orales. Porque ya te está dando un testimonio de manera directa. ¿La ley lo permite? Sí, que no se haga muchas veces otra cosa. Pero el protocolo dice que se tiene que videograbar. Segundo, evitar más de una entrevista, salvo el caso que les planteo, salvo que se necesite terapia psicológica para que ese niño y adolescente pueda emitir una declaración de mejor manera. Tercer momento, la protección de la identidad. Aun cuando es videograbada, se distorsiona su rostro y se distorsiona su voz. ¿Quién verifica que sí es la persona? La propia defensa que está presente, la propia fiscalía, la propia asesoría jurídica y desde luego el juez. El juez presencia y verifica que es la persona. Inclusive cuando la diligencia es en sede judicial, les digo que nosotros tenemos la pantalla y para nosotros no se distorsiona. Nosotros sí vemos claramente las características. Ya para la grabación de la audiencia, para la que se le va a entregar a las partes, porque esto se le entrega a las partes. Me llevé la sorpresa aquí con ustedes que dicen que no se les entrega. Allá en México es obligación entregarle a cada una de las partes disco certificado de esta diligencia. ¿Para qué? Para que precisamente ya no vengas otra vez a decirme, oye, es que quiero esto. No, es ilegal si no entregas disco certificado a cada una de las partes. Y se queda un disco certificado para el juez, para que el juez lo conozca en audiencia de juicio oral. Pero sí queda esa certificación. Y desde luego, lo que les decía, la opinión del niño en el respecto de que quién quiere que sea su persona de confianza, quién quiere que lo represente o su deseo de declarar, lo tenemos sostenido en la sentencia del caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Y ese es el fundamento que nosotros los jueces tomamos para efectos de escuchar la famosa audiencia de escucha de menores. Ya con la escucha de menores ya tenemos una condición en específica para poder determinar que esa diligencia la podemos realizar. Y ustedes me preguntarán, ok, dices que hay una entrevista. Si en la audiencia de juicio el niño no quiere declarar, ¿qué haces? Yo no lo puedo obligar. Tengo una diligencia, un juicio oral de violación que lo inicié hace 3 meses. Ya van 4 veces que sesionamos con la niña y la niña dice, no quiero declarar. El Ministerio Público tiene 2 opciones. Yo ordeno al Ministerio Público, sigue tratamiento psicológico, sigue preparación para declaración. ¿Tiene esa opción o tiene la opción de desistirse? Si se desiste del testimonio de la niña, va a ser sentencia absolutoria. Es lo complejo. ¿Para qué sentido tenemos que tenga que ir a juicio esa niña cuando el protocolo te está diciendo toda la metodología que tenías que hacer y simplemente tenías que llevar ese video ante la presencia del juez? Errores de esa naturaleza, yo siempre lo he dicho, tendría que tener como consecuencia que ese fiscal que llevó la investigación no solamente se le despidiera, se le procesara, porque quedaría un acto de impunidad a consecuencia de una conducta que no respeta un protocolo que lo tiene sostenido por el máximo tribunal, en este caso de México. La que sigue. En esa lógica, te dice el amparo directo en revisión del que hablamos, te dice ese amparo directo en revisión. Ustedes, yo me he enterado en estos días que ustedes tienen un artículo de su código
Nacional de Procedimientos Penales, o como lo llamen, que dicen que se puede ordenar prueba de oficio. Nosotros no. En México está prohibida la prueba de oficio. Es un sistema de partes, es un sistema acusatorio, y el órgano que acusa es el órgano que se obliga a probar. Inclusive la Corte emitió una jurisprudencia, un criterio de carácter obligatorio que dice que el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, enlazado con el 20 constitucional apartado B, establece que el único órgano que está obligado a probar la acusación es la Fiscalía. Y además, en caso de existir una hipótesis alternativa presentada por la defensa, el órgano encargado de destruir esa hipótesis alternativa es la Fiscalía. Es decir, como la defensa se sostiene bajo el principio de presunción de inocencia, ellos no están obligados a probar absolutamente nada. También me llevé la sorpresa hoy en la mañana que su sistema, su código dice que es acusatorio y es adversarial. Es el único sistema del mundo que puede hacer así. Un sistema penal no puede ser acusatorio y adversarial. ¿Saben por qué? Porque el sistema adversarial tiene una figura que se llama carga dinámica de la prueba. Y la carga dinámica de la prueba es una figura del derecho civil. Y esa figura consiste en que el que afirma se obliga a probar. Es decir, se revierte la carga de probar. Si tú dices que eres inocente, entonces tienes que probar tu inocencia. Y eso no puede ser, porque entonces, ¿qué sentido tiene que hayan firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que te dice que los procesos penales se sustentan sobre la regla del principio de presunción de inocencia? Es totalmente contradictorio. Nosotros no tenemos un artículo que nos diga en el código eso, pero sí tenemos ese amparo directo en revisión emitido por la Corte que te dice: a ver, juez, tienes deberes probatorios. ¿Cuáles son esos deberes probatorios? Entender primero que en los procesos penales también hay víctimas especiales. ¿Cuáles son esas víctimas especiales? Niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. Reglas de Brasilia. Y esos grupos vulnerables, tú tienes estas facultades. ¿Cuáles son estas facultades? Primero, allegarse de todo material probatorio que tengan a su alcance, inclusive el deber de solicitar prueba oficiosa. Y te dice de esa sentencia la Corte: juez, tú no puedes dictar una sentencia en que le digas dicto sentencia absolutoria porque no le creo al niño, porque no le creo a la niña. Si tú no le crees, oficiosamente vas a ordenar que se desahogue una prueba de psicología del testimonio. ¿Necesitas que el niño vuelva a declarar? No, porque ya está la declaración emitida. Necesitas que el experto vea esa diligencia y el experto emita una opinión o un dictamen. Y ese entonces tú lo vas a analizar. Parte importante de la sentencia te dice, es para que tú disipes dudas. Pero si tú sigues estableciendo que el testimonio de esa niña o ese niño, aún con la psicología del testimonio, no le vas a dar fiabilidad, lo vas a decir así: dicho testimonio no le doy fiabilidad, aún cuando el psicólogo experto en testimonio me da factores que debo de tomar en cuenta. Es decir, le siguen dejando el poder de decisión al juez. No te vincula el hecho de que un experto en psicología te venga a decir otra cosa. ¿Y por qué te da esa alternativa? Te da esa alternativa porque uno de los grandes problemas de las pruebas en México y en el mundo es que las pruebas también se pueden manipular. Segundo momento, le dice el juez, nos dice la Corte: deberás atender todos los hechos que incidan en la esfera del niño, niña y adolescente, ya sea que formen parte de la litis o se vayan surgiendo durante el procedimiento. Y vean qué parte tan interesante. Les planteo otro caso para que esto quede claro. Era por ahí del año 2018. Esa sentencia es del 2018 y la sentencia que nosotros emitimos, el juicio inició en septiembre del 2017 y lo terminamos en los primeros días del 2018. Pero esa sentencia nos vino a dar luz de lo que nosotros hicimos. Se trataba de un delito de violación. Una niña que llega a la comisaría del pueblo en una comunidad indígena, llega a la comisaría llorando y dice: mi papá me ha violado. La niña en ese entonces tenía 13 años. Le escucha el comisario del pueblo y la lleva de manera inmediata a la policía, y la policía la lleva de manera inmediata a la fiscalía. En la fiscalía la niña dice: yo ya no soporto vivir en mi casa porque mi papá no vive con nosotros, solamente viene los fines de semana y cada fin de semana que viene me viola. Me ha estado violando desde los 9 años.
Se inicia la investigación, se libra la orden de aprehensión del papá. Claro, había dictamen ginecológico, había dictamen proctológico, había dictamen en psicología, desde luego criminalística de campo, el testimonio de la mamá y el testimonio del hermanito, un niño de 7 años que dice que siempre que venía su papá, a él su papá lo sacaba de la casa y se quedaba encerrado con su hermana, que él solamente escuchaba gritos, nada más, no te dice otra cosa. Llega la audiencia de juicio oral y la niña va a declarar y dice la niña: mi papá no me violó, fue un chisme que yo me inventé. Ese día que yo fui a presentar la denuncia, lo hice porque me enojé con mi papá, porque mi papá no nos quiso llevar al cine ese día. Y yo le dije: esto no se va a quedar así, papá. Y sí, tenía huellas de que había tenido relaciones sexuales, porque ese día yo tuve relaciones sexuales con mi novio. Pero mi papá no me violó. Ese es el testimonio de la niña ante la presencia de los jueces. Y viene el segundo momento donde la asesora jurídica le pregunta: ¿por qué si tu papá no te violó? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que sí? Y le dice, y dice: ya lo dije porque estaba enojada. Y además dice: yo estoy muy triste y estoy cansada y estoy enojada de que me pregunten siempre lo mismo. Antes de que yo denunciara a mi papá, mi vida era perfecta. Yo vivía en la casa con mi mamá y con mi papá. Teníamos que comer, íbamos a la escuela. Mi papá de vez en cuando nos llevaba al cine, pero estábamos estables. Desde que mi papá está en la cárcel, vivo de arrimada en la casa de mi abuela. A mi mamá nunca la veo porque tiene que estar trabajando para darnos de comer. Yo dejé la escuela para poder tener dinero para que mi hermanita esté estudiando. Yo quiero a mi papá de vuelta. Salimos a deliberar. Señores jueces, los escucho. Nunca soy de los que doy la primera opinión. Señores jueces, los escucho. Yo era relator en ese juicio. Me dice el presidente: libertad. Tercera, libertad. Lo escuchamos, señor relator. Condena. Pero ¿cómo vas a condenar si te acaba de venir a decir la niña que no la violaron? Le digo: porque el testimonio infantil se valora atendiendo todos los hechos que incidan la esfera del niño y la niña. Y ustedes analizaron la última parte del testimonio, que esa niña, aún siendo violada, vivía cómoda, tenía casa, tenía cama, tenía comida, tenía su familia, aunque era una familia que le hacía daño. Es decir, esa niña hoy se siente culpable de haber dicho lo que pasó y que muchos niños por eso ocultan contar la verdad. Y entonces digo, tenemos que valorar atendiendo todas las circunstancias que rodean ese hecho, porque si únicamente valoramos la circunstancia de que dijo, vino y dijo no me violó, le digo, además, analicen algo. ¿Qué nos dijo la perito en ginecología? Que la niña tiene desgarros a las 3, a las 5, a las 8, a las 9, a las 11 y a las 12. Todos esos desgarros antiguos, cuando la revisaron el día que supuestamente la violó. ¿Qué significa? La niña vino y dijo, era la primera vez que yo tengo relaciones sexuales con mi novio. Y una primera vez no te deja desgarros antiguos. ¿Qué significa? Que hay más confiabilidad en el primer testimonio, en aquel testimonio que dice que el papá la violaba cada 8 días. El psicológico, le digo, señores jueces, dice lo mismo, que las pruebas proyectivas dan como resultado una depresión, una ansiedad, porque ella estaba viviendo un infierno, el propio infierno, de que en vez de estar en un lugar seguro y protegido por su padre, le generaba daños emocionales que no iba a poder reconstruir. Le digo, pero están olvidando algo muy importante, el testimonio del hermanito. Explíquenme por qué el papá llegaba y sacaba al hermanito de la casa. Y que el chiquito de 7 años solamente nos haya dicho, es que yo nada más me sacaban y escuchaba que mi hermana gritaba y gritaba. Era lo único que yo escuchaba. Le digo, ¿cómo me explican el testimonio de la mamá? Que la mamá dice, sí, mi esposo trabajaba entre semana y yo tenía que trabajar en fin de semana y él se quedaba cuidándolos el fin de semana. Había condiciones entonces de estar ahí con ellos. Sí, oye, me decía uno de los jueces, pero los vecinos. Le digo, no pusiste atención en la criminalística de campo. Viven cerca de un cerro donde el vecino más cercano ha de estar como a 200 metros. El resultado fue condenar.
recurrieron en apelación esa condena, nos confirmaron, se fueron al amparo y en el juicio de amparo también negaron el amparo. Y ahí se creó otro precedente. ¿Cuál precedente? Que no existe retractación en el sistema penal acusatorio. Existen versiones distintas de un hecho y que el juez está obligado a valorar de manera conjunta y establecer cuál de esas dos versiones es la que se corrobora. De ahí nace, o de ahí, bueno, mejor dicho, ahí se hace válido esa forma de valoración probatoria que conocemos en Girona, que es prueba por corroboración. El hecho que se corroboró fue el hecho de la violación. Y el tercer supuesto que nos dice la Corte que podemos tomar como jueces es la prueba anticipada. Y es uno en el cual nosotros estamos optando a hacerlo. ¿Y quién creen que la pide normalmente? La defensa. La defensa las está pidiendo porque dice, el testimonio hecho en fiscalía está todo viciado. Escúchalo tú, juez, directamente, ahorita que está fresco, ahorita que está reciente, no en 2 años, en 3 años que sea el juicio oral. Y hay condiciones, ¿por qué? Porque uno de los requisitos para la prueba anticipada es que se corra el riesgo de que se pierda la información. Si es una niña de 4 años, de 5 años y va a comparecer a una audiencia de juicio, vuelvo a reiterar algo que está mal en México, pero que se sigue haciendo, la consecuencia es que sí puedo ordenar prueba anticipada. Y mejor aún, porque ya tengo al imputado, ya tengo al defensor que va a llevar el proceso, porque ya tengo el asunto en mi jurisdicción. Pero inclusive, aunque no lo tuviera en mi jurisdicción, y es algo de la propuesta que yo fui a hacer a México, en mi tesis de la Universidad de Girona, mi propuesta es que en México la entrevista, denuncia de un hecho de un niño, niña o adolescente víctima de delito sexual se haga como prueba anticipada. Es decir, que ya no exista la entrevista de sede ministerial, que directamente la controle un juez, porque esto va a permitir realmente tener información de calidad y mejor para poder determinar estos aspectos. ¿Ok? ¿La que sigue? Y aquí viene entonces cómo valoramos. Ya les adelanté mucho de cómo valoramos, pero establece la propia Corte una jurisprudencia donde nos dice cómo vas a valorar con perspectiva de género. ¿Qué son los puntos que tienes que atender? ¿Qué son los aspectos que debes de atender? Cuando yo era proyectista, me tocó un asunto de una violación donde la víctima iba caminando por un puente subterráneo. Yo siempre lo he dicho a los políticos, a los presidentes municipales, no hagan puentes subterráneos para que camine la gente. Los puentes subterráneos tienen que ser para los carros. ¿En cuánto riesgo ponen a las personas y sobre todo a las mujeres que se meten a puentes subterráneos? Iba caminando la chica en el puente subterráneo y dice que le aparecen 2 individuos. Uno de ellos sacó una pistola y le dijo, dame todo lo que traes. Eran alrededor de las 11 de la noche. Dice la chica que le da el teléfono, que le da la cartera, que le da todos los aretes, todas las prendas de valor. Que se le queda viendo y le dice, me gustaste. Y la chica empieza a correr, el individuo corre, la alcanza y la viola. Dice el juez que resuelve el asunto, es que no hay violación, porque ella no puso prueba de resistencia, ella no lo golpeó, ella no gritó, ella no hizo absolutamente nada para evitar la violación. Por lo tanto, absuelvo a la persona en juicio. Nos toca a nosotros en alzada, cuando yo era secretario de Estudio y Cuenta, y nosotros al momento de evaluar le digo, el solo hecho de atender una cuestión de asimetría de poder, 2 hombres y una mujer, inclusive yo lo puse, aun cuando hubiera sido un solo hombre en contra de una sola mujer, porque la otra conducta no se la atribuían a la otra persona, que para mí también había violación, por omisión por comisión, porque él seguramente acordó con su cuate ir a robar, no ir a violar, y si el individuo al momento de que estaba violando no evitó que se consumara la violación, para mí es corresponsable. Pero no nos metimos en ese tema porque no fue materia de agravio del asunto. Y es más, el otro, en contra de aquel solamente judicializaron por robo, no por la violación. Y nosotros decimos, espérame, primer lugar, es un hombre contra una mujer, es un lugar solo. El individuo tiene una pistola que la ocupó para robarla. Si la mujer se oponía, hoy no estaríamos hablando de una violación, estaríamos hablando de un homicidio o de un feminicidio.
Tenemos nosotros como resolución de la Corte Interamericana el famoso caso del campo algodonero, las muertas de Juárez. El campo algodonero, muertas de Juárez, nos obliga a todos los jueces a juzgar, a investigar y analizar cada caso con perspectiva de género. Inclusive esta sentencia, estos puntos que están aquí, que ustedes lo están viendo, son el resumen de esa sentencia de campo algodonero. Si un juez no hace un estudio de ponderación de cada uno de esos puntos en una resolución donde la víctima sea mujer, normalmente el tribunal de alzada se las va a revocar. Y si no es el tribunal de alzada, en amparo les van a revocar esa resolución. Porque México ha sido muy claro cómo debes de entender, cómo se debe de analizar el hecho delictivo cuando la víctima es mujer. Y desafortunadamente, y creo que hemos avanzado mucho, pero México sí sigue siendo un país machista. Sí lo sigue siendo. Hemos avanzado, reitero, mucho, pero tenemos muchos escalones pendientes todavía para avanzar. Nos explica entonces, atiende primero establecer grupos vulnerables, analiza el tema relativo a la aplicación de derechos humanos en el caso concreto, analiza asimetría de poder, analiza aspectos relativos a temas de estereotipos, y todos esos aspectos los tienes que entender pensando específicamente que la mujer está decretada a nivel internacional en una convención, la famosa Convención de Reglas de Brasilia, como un grupo vulnerable. Y al ser un grupo vulnerable, tú, juez, estás obligado a atender y valorar la prueba como grupo vulnerable, con perspectiva de género. Pero además, nos dice también la Corte Mexicana, si tú consideras, juez, que el propio testimonio de una víctima sexual o de cualquier delito, aquí ya no habla solamente sexual, de cualquier delito, si tú consideras que hay un conflicto de intereses entre la mamá y el papá, es decir, que la víctima sea el hijo, y tú consideras que pueda haber ahí un tipo de alienación, tú, juez, estás obligado a ordenar una prueba pericial de alienación parental. Vean cómo no solamente vamos a ordenar psicología del testimonio, podemos ordenar alienación parental. Ya me tocó el caso. Delito de abuso sexual agravado. Un niño de 4 años, los papás se divorcian y quedan las convivencias en fin de semana para el papá. En el acuerdo de convivencia se estableció que el niño ya se podía limpiar la cola solo, que se podía bañar solo. El niño en la escuela empieza a tener retrasos emocionales, empieza a orinarse, empieza a dejar de hablar, lo llevan en México todas las primarias, todos los preescolares están obligados a tener un grupo de psicólogas que atiendan a todos los niños. Lo llevan al área de psicología, y en el área de psicología la psicóloga de manera urgente manda a traer a la mamá y dictamina que ese niño estaba viviendo una etapa de violencia. No sabía qué tipo de violencia, pero que vivió un tipo de violencia y necesitaba la autorización de la madre para hacer todas las pruebas consecuentes sin tener un resultado. La mamá autoriza y las pruebas dicen que el niño termina contando que su papá usaba cotonetes para limpiarle la cola. A mí me toca el proceso, yo libro la orden de aprehensión, se detiene el papá, vamos a proceso, y en el proceso la teoría de la defensa era alienación parental. Hay mucha información en la etapa intermedia sobre el tema, y yo dije, yo no voy a mandar a juicio este tema si no tiene el juez de juicio oral la pericial de alienación parental. Así que ordenamos la pericial de alienación parental, llevas a papá y mamá ante los expertos en psicología, al niño ya no hay necesidad, porque el niño ya tiene la entrevista videograbada. Si no la tienes videograbada, pues sí lo llevas. Pero te emite un dictamen un psicólogo especializado, porque también tiene que ser especializado, en alienación parental. ¿Y quién creen que fue el resultado de esa prueba? Que sí, el niño estaba alienado. Porque el tocamiento en el ano no había dejado ninguna muestra, ningún rastro. Era solamente el dicho del niño de lo que estaba viviendo y el dictamen psicológico particular de la escuela. Porque inclusive el dictamen de la fiscalía decía que podría haber rasgos de existencia de violencia, pero puede haber rasgos de no existencia de violencia. Establecía que el niño sí presentaba ciertas alteraciones, pero que no tenía un daño emocional en contra inclusive de su padre.
al contrario, mostraba amor hacia su padre. ¿Cuál era el tema relevante de este asunto en específico? Yo dije, no voy a mandar a juicio a alguien que le toque un juez inquisidor y que diga el solo dicho del niño es suficiente para ponerle 20 años de prisión a este individuo. Por eso yo ordené de manera oficiosa la prueba de alienación parental. Si me preguntan cuál fue el resultado del juicio, no lo sé. Soy de los jueces que yo no me meto, ni me informo, ni nada de los asuntos que yo mandé a juicio. Como cuando me toca juicio, soy de los jueces que no permito que nadie vaya y me diga, oye, es que este asunto, le digo, espérate. Yo soy de los jueces que me subo a mi estrado, totalmente ciego, y escucho toda la prueba que me dicen en la audiencia, y con esa prueba yo resuelvo. Inclusive minutos antes de entrar, un compañero juez posteó una foto donde dice, estoy emitiendo sentencia, y tenía en su escritorio todas las transcripciones del juicio con marcaciones, y yo le posteé, le dije, oye, hermanito, pues de una vez un raya todo, le digo, porque ¿qué vas a hacer? Y le digo, debemos de resolver con la inmediación de la prueba que vimos ahí. Eso que tú estás haciendo únicamente tiene que ser un mecanismo para a lo mejor recordar alguna parte que tú no viste. Le digo, pero si seguimos resolviendo de esa manera, no estamos haciendo justicia. ¿Qué te exige la inmediación? Estar presente ahí de cuerpo, de alma y de espíritu, no solamente de cuerpo presente, porque entonces no tiene sentido. Esos son los temas específicos que te exige nuestra Corte Mexicana, porque además en temas de psicología infantil, en temas de psicología del testimonio, es importante que nosotros sepamos o entendamos que cada persona puede ver o puede tener perspectivas o puede analizar los hechos atendiendo a cómo lo ve, a sus emociones, a sus enojos, a el conocimiento del hecho. No declara igual una mujer que un hombre. Si ustedes le preguntan a una mujer, imaginemos que la tabla es rosa, si le preguntan a la mujer, mujer, ¿qué color es esa tabla? Ella va a decir rosa pastel, o palo de rosa, o rosa fuchsia. Y si le preguntan a un hombre, todos les van a decir, es rosa. ¿Cuántos problemas tenemos entre pareja por percepción de las cosas? Por algo tan sencillo. Entonces, si la psicología nos está diciendo propiamente que en la vida cotidiana cometemos muchos errores al ver las cosas, imagínense lo que pasa en los procesos. Imagínense el trauma que se le genera a un niño y lo complejo que es obtener la información de ese niño. Pues eso era lo que quería platicar con ustedes. Estoy abierto a preguntas. Esas son mis redes sociales. Si alguno de ustedes desea seguirme, tengo muchas conferencias, no solamente de psicología del testimonio, de violencia sexual, sino de muchas materias. Como escucharon, tengo muchos estudios, no porque sea estudioso, de verdad que no, sino porque vivo solo. Y entonces, para no pensar cosas malas, pues mejor me pongo a estudiar. Muchas gracias. Doctor Víctor Nava, muchas gracias por su ponencia. Ha sido muy enriquecedora, muy dinámica, muy clara también. Por eso es que tanto el doctor Mita y mi persona hemos bajado para poder presenciar también su ponencia. Muchas gracias. Fuertes aplausos nuevamente para él, por favor. ¿Hay alguna consulta que quieran realizar para poderle hacerle llegar el micrófono? Sí, ahí va el micrófono, un segundito, doctora. Sí, doctor. Doctor, buenas noches. Ante todo, mis felicitaciones por su brillante ponencia. Quisiera hacerle dos preguntas sencillas. Usted ha hecho mención del protocolo de Michigan. A mí me gustaría saber desde cuándo entra en vigencia el protocolo de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la primera pregunta. Y mi segunda pregunta es en cuanto a cuáles son los aportes fundamentales
del protocolo de Michigan en la legislación mexicana. Gracias. Voy a mandarte otra presentación para contestar esa pregunta. Bueno. El micrófono, hablo muy fuerte. Bueno. En primer lugar, yo les comentaba, el protocolo de Michigan no es obligatorio en México, es una guía. Es la guía que más toman en México para el tema relativo a la toma de entrevistas de niños y adolescentes. La respuesta es sí. Todas las psicólogas lo hacen. ¿Pero por qué lo hacen? Porque en el sistema mexicano tuvimos una jurisprudencia. Tuvimos una jurisprudencia que te dice cómo tienes que valorar. Ya te la mandé. ¿Cómo tienes que valorar la prueba pericial? Psicología del testimonio es prueba pericial. Y esa jurisprudencia es un estándar súper alto para el juicio oral. Te da 8 elementos que tienes que analizar tú para darle valor probatorio a un perito experto. Y dentro de esos 8 elementos, que no es otra cosa más que la copia del caso Dauber de Estados Unidos, el caso farmacéutico Dauber, es solamente la copia, que lo trajimos nosotros a México a través de esta sentencia de la Corte, y te dice, si una prueba pericial no cumple con estos estándares, no le vas a poder dar valor probatorio. ¿Qué refiere entonces de manera en específica? Refiere en el punto 4 en específico que la prueba pericial tiene que sustentarse en protocolos reconocidos por la comunidad científica internacional. ¿Y cuál es el protocolo reconocido por la comunidad científica más importante? El protocolo Michigan. Por eso es que los mexicanos ocupamos protocolo Michigan. Tenemos nuestro protocolo mexicano, pero yo les decía, el protocolo Michigan tiene una contradicción con el protocolo mexicano porque el mexicano permite muñecos asexuados, el Michigan no. La primera pregunta, ¿eso ha generado vinculación alguna en la importancia de la jurisprudencia mexicana? Sí, le digo que tenemos una jurisprudencia en la Corte que te lo dice literalmente como te lo acabo de tocar. La primera pregunta lo tendré que googlear. No soy psicólogo, conozco el protocolo, lo he leído, lo he revisado, he visto sus actualizaciones únicamente cuando yo estudié la especialidad en psicología del testimonio, pero no sé en cuándo entró en vigor. Lo que sí sé que ha estado actualizándose constantemente. Digo, tanto es así que hoy permiten que animales de compañía estén presentes en la toma de entrevistas. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Lo escuchamos. ¿Se la doy? Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Usted dijo que la primera versión de la presunta víctima se toma en cuenta por su órgano jurisdiccional en el caso del ejercicio de su trabajo como juez, ¿no? Sin embargo, le voy a decir una cosa. La presunción de la inocencia no solamente está en nuestra Constitución, sino también está en la Constitución de su país, desde 1814. Creo que esa fue la segunda, después de Cádiz, creo que viene la primera Constitución de México, ¿no? El 17. Y también... La de 1917. 17, ¿no? Sí, Okay. Pero la presunción de inocencia entra hasta el 2018 ya constitucionalmente. Sí, listo, pero también está en la convención que usted ha mencionado. ¿Por qué le digo? Porque en Barcelona el señor Ameto Mouchi fue condenado a 15 años de cárcel sin indemnizar por tocamientos indebidos y señalamiento por las víctimas, primera y segunda versión. ¿Sí? 3 jueces, entre ellas Margarita Robles, que es la actual ministra de Defensa del gobierno progresista del señor Sánchez. ¿Sí? Ella es una de las jueces que condenó al señor. Segundo, en Inglaterra, el señor Andrew, en Manchester, está en Infobae, el señor Andrew Mackinson estuvo 17 años con cadena perpetua, solo con 2 dibujos de la víctima y 2 testigos como medios periféricos de prueba. ¿Okay? Y a nivel acá, América, en Córdoba, Yasmín Carro, está en Infobae también, denunció a su padre por tocamientos indebidos y actos libidinosos contra su padre. Versión primera: mi padre me tocó
mi padre me enseñó su pene y mi padre hizo, yo se lo dije a mi madre y mi madre fue y puso la denuncia. 3 años en cárcel se suicidó el señor. Ahora la señorita, que tiene 17 años, hace conferencias y dice, esto fue una falsa denuncia, fue una persecución del sistema judicial de Córdoba contra mi padre, simplemente creyeron en mi relato y no dudaron de mí. ¿Qué opinión tiene de eso, por favor? Bien, por eso te digo que mi propuesta y tus datos te los voy a agradecer que me los obsequies porque estoy terminando la tesis doctoral y me agrada mucho esos datos porque precisamente mi propuesta es que se deje de tomar solamente entrevista escrita y que se tome entrevista videograbada desde la denuncia, pero que se tome realmente con expertos en el tema de psicología. No se los comenté, pero mi Código Nacional de Procedimientos Penales dice que la toma de entrevista de delitos de secuestro, de delitos donde las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, la toma de entrevista se realizará a través de un grupo interdisciplinario. ¿Quién es este grupo interdisciplinario? El líder es el psicólogo del testimonio infantil, pero puede estar una pedagoga, puede estar un médico, puede estar un sociólogo, que puedan emitir opiniones respecto de lo que están viendo del testimonio de esa niña, de ese niño, de ese adolescente. Ahora, ¿puede en un segundo momento presentar una entrevista esta niña? Sí, yo nunca dije que no, sí puede. Puede empezar la segunda, la tercera, la cuarta, la que ustedes quieren. Y a lo mejor en la primera dice, sí me violó. En la segunda dice, no me violó. En la tercera dice, sí me violó. En la cuarta dice, no me violó. No es que únicamente tomemos el dicho, por lo menos yo como juez nunca lo he hecho, del niño o de la niña, sino que por eso es importante tomar toda la prueba periférica que nos puede determinar. Por eso les dije el caso en específico. Los otros 2 jueces decían, es que tenemos que absolver porque ella vino a decirnos ante tu presencia que no la violó, que fue una relación consentida con el novio. Pero ¿qué crees? La demás prueba indirecta nos venía a dar como resultado. ¿Qué otra propuesta yo he asentado mucho? El proyecto Inocente de Estados Unidos en el 2021, si no mal recuerdo, estableció que del 100% de los casos de delitos que obtuvieron la libertad, el 73% de los casos se debió a un señalamiento ineficaz, a un error en el señalamiento. ¿Y de qué estamos hablando? De prueba testimonial, otra vez. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la prueba testimonial, nos lo dice su vecino Víctor Di Paula, el brasileño, nos lo dice claramente, que es la prueba más frágil, que es la prueba mayormente manipulable, que por eso tenemos que volver y tenemos realmente que evitar condenas únicamente con testimonios. Yo acabo de dictar una sentencia absolutoria de extorsión un día antes de venirme y dije que era absolución porque lo único que tenía era el testimonio de la víctima, el testimonio del testigo presencial de los hechos y el testimonio de la esposa de la víctima, y de ahí no tenía ninguna prueba que corroborara la existencia de esa extorsión. Y fue muy fuerte mi determinación porque cuando hablamos de psicología del testimonio, hay 2 escuelas en el mundo, la escuela presuntivista y la escuela no presuntivista. La escuela presuntivista te dice que debes de creer todo salvo prueba en contrario. La escuela no presuntivista dice que le debes de creer solamente el testimonio que tiene prueba que lo corrobore. Entonces, ¿qué significa esto? Que sí necesitamos trabajar más para establecer claramente que una condena en una audiencia de juicio oral tiene que tener de verdad prueba por corroboración. No podemos seguir condenando únicamente con el dicho de una persona. Tenemos que avanzar, lo hice en mi propuesta también, en mi tesis, tenemos que avanzar en delitos sexuales con prueba de ADN, que el ADN sea una prueba obligatoria en todos esos delitos de carácter sexual, porque si la mayoría de las víctimas, claro, donde se puede, que denuncian en el momento que ocurrió el hecho, siempre vas a encontrar residuo de ADN del agresor. Y creo que es un tema que además se tendría que socializar, así como hay spots de la extorsión, tendría que haber spots donde se diga, si eres víctima de delito sexual, denuncia en manera inmediata para poder obtener mejores pruebas. Pero creo que es un proceso de socialización que debemos ir trabajando momento a momento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Buenas noches con todos. Primero quisiera agradecer al doctor Mitra por este tipo de conferencias, darle al abogado Roberto Quesada. Lo segundo, doctor Nava, vine a la conferencia porque había una parte clara de la violencia de género.
no sé si habló usted que de repente compartimos lo mismo con el machismo que hay en México como con el Perú. No, yo no dije que ustedes eran machistas, yo dije, me da triste reconocer que los mexicanos todavía tenemos un problema fuerte con los machismos. Aquí también hay ese tipo de Sí, problemas. después me vayan a expulsar del Perú, ¿verdad? Por decir cosas que no. En México, al extranjero que habla y habla mal de México lo expulsan en términos del 33. Yo vengo muy seguro al Perú, en diciembre voy a regresar, entonces yo no quiero que no vayan a permitir estar en el Perú. Tenga cuidado. Doctor, mi pregunta en ese sentido, ¿en México hay alguna ley, refiero, porque aquí en el Perú está la 3036-4, que es bien claro que es una ley para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer o grupos vulnerables? ¿En México existe una ley para la mujer o es la ley en general, como dice, de género? Sí, tenemos la Ley General para prevenir y erradicar los delitos en contra de mujeres. Así se llama igualito. Y esa ley acaba de ser actualizada. Y de las cosas que se actualizó y que a mí me parece una maravilla es el tema de órdenes de protección. Antes esa ley decía que las órdenes de protección se dictaban en 3 días. Hoy el juez tiene 4 horas para dictar la orden de protección. Y esa orden de protección se puede dictar inclusive de manera virtual. Hay jueces en varios estados de la República que son jueces de órdenes de protección virtual, y esos pobres cuates se la pasan pegados a su computadora porque les llegan asuntos infinitos de orden de protección. Cuando se trata de niños y niñas, la orden de protección le da facultad de emitirla al fiscal, pero la tienes que llevar a ratificar inmediatamente ante el juez, y esa orden de protección te dura hasta 60 días en niños y niñas. En la nueva ley se previó que esa orden de protección inclusive puede superar el juicio, puede superar la sentencia, hasta en tanto se tenga que ya ese estado de vulnerabilidad de la víctima ya no existe. Entre las órdenes de protección que te marca esa ley realmente para proteger a la mujer es inmediatamente la separación del domicilio, la ubicación en un hogar o refugio, la separación de los niños, la separación de documentos, la separación del individuo, el alejamiento. No llegamos al nivel que tiene España. En España una orden de protección desde tu celular te ponen una aplicación, que yo no sé por qué no lo hacemos en México, porque creo que hay las condiciones, te ponen una aplicación. Si con la aplicación tú te acercas a menos de 1 kilómetro de la víctima, se reporta directamente a la policía y la policía te detiene, porque en México no cumplir una orden de protección es un delito. Entonces, y este segundo momento, el incumplimiento de esa orden de protección te da motivo para imponerte medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque la propia Constitución en el 19 te refiere que ante la comisión de un delito doloso, después de estar sujeto a un proceso por un delito doloso, procede la prisión preventiva justificada. Entonces, esa ley a mí me encanta, y yo he dado muchas conferencias sobre ese tema, sobre el tema de la perspectiva de género, atendiendo esa ley en específico, Ley General para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero la parte más hermosa de esa ley es la orden de protección administrativa del municipio. En México los municipios están obligados a tener jueces cívicos, y los jueces cívicos tienen que emitir inmediatamente las órdenes de protección. Es decir, no necesitas ni siquiera la presencia de una denuncia, con el hecho de que yo vaya y es la juez cívico y le digo, mi esposo me acaba de golpear y me acaba de decir que es una perra y que me va a matar, ella puede ordenar una orden de protección administrativa inmediata de la separación del domicilio y dar vista al Ministerio Público para que inicie la investigación. El solo dicho de la víctima es preponderante para ordenar ese tipo de circunstancias, y la orden de protección judicial no solamente es que la emites en cuatro horas, dice la ley que tienes que estar verificando cada 24 horas vía llamada telefónica a la víctima en qué estado se encuentra, si no has recibido más amenazas, si se encuentra en buenas condiciones para continuar el tema. Desde luego se exige al Ministerio Público que avance de manera muy pronta en su investigación, porque al final de cuentas una orden de protección de esa naturaleza sí es gravosa también para la persona imputada, y el tema de presunción de inocencia nosotros sí lo tenemos muy fuerte en México. Aquí en el Perú se encarga la prefectura, las garantías personales administrativas. Muchas gracias, doctor. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? No te preocupes, tenemos toda la noche, mi vuelo sale a las 6 de la mañana. De aquí nos vamos todos directo al aeropuerto. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Agradecerle al decano por este tipo de conferencias y a la vez también al ponente por disertar este tipo de razonamiento que realmente ayuda bastante en el tema del litigio. Doctor, le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo
¿cómo toma el medio probatorio de visualización en la cámara Gesell de un video cuando hay veces en el momento de la etapa del juicio oral no se escucha, no se ve? ¿De qué manera es tomado este tipo de medio probatorio, ¿no? En su país, ¿no? Eso es mi pregunta. Gracias. Bien, fíjate que este tema sería casi imposible que pase en México. Casi imposible, no digo que no sea imposible, te voy a decir por qué. Cuando hay cámara Gesell, en primer lugar se graba en la nube. Después de grabarse en la nube, se descarga y se certifica cada uno de los discos. ¿Qué significa certificar? Verificar que ese disco se escuche y se vea. Ese disco se entrega 1 al fiscal, 2 al asesor jurídico, 3 al defensor, 4 a la víctima y 5 al victimario, al imputado. 6 queda una copia certificada ante el juez. Entonces son 6 asuntos. A mí me tocó una audiencia de juicio donde un video lo lleva la fiscalía, y aquí sí es muy importante entender esto, porque fue un debate muy fuerte, que yo tuve que hacer un análisis, ¿cómo te explico? Un análisis muy amplio de la norma. Me lleva un video el fiscal, pero en la etapa intermedia le admiten no el video, le admiten una memoria USB donde en el interior contenía el video de los hechos. Cuando llegamos a la audiencia, meten la memoria USB y ¿qué crees? No se veía absolutamente nada. Es más, no había ningún documento en esa memoria. Y dice la defensa, espéreme señor juez, se admitió la memoria, y si esa memoria no trae absolutamente nada, fue un error de etapa intermedia. El juez de etapa intermedia tuvo que haber ordenado que la memoria se abriera y verificar que esa memoria tenía el contenido de ese video. Y te estoy hablando que era un asunto de feminicidio donde mataron a una chica en un bar. Los hechos eran en ese bar. Y el debate se cerró tanto a esa circunstancia que al final del día se tuvo por no incorporar ese video y el resultado fue sentencia absolutoria. ¿Cuál sería el resultado? Te digo, muy difícil pasaría por ser cámara Gesell, pero imaginemos que los 5 discos certificados, el disco del juez, ninguno reproduzca. El resultado sería que no puedo valorar algo que no puedo ver, que no puedo escuchar. Y entonces el resultado sería no darle valor probatorio a ello. ¿Cómo lo podríamos sustituir? Ojo, analizando perspectiva de género, es una víctima mujer, es una víctima niña, grupo vulnerable. ¿Cómo lo podríamos sustituir? Llevando a la niña a declarar. Sería para mí una excepción de esa prueba anticipada vía cámara Gesell que había existido y que se dañó a lo mejor por el transcurso del tiempo. ¿Qué nos pasó a nosotros con el fenómeno Otis, con el huracán? Se perdieron muchos expedientes. Y esos expedientes, ¿cómo se ordenó recuperarlo? Volviendo a tomar entrevistas. Pero no puedes generar un acto de impunidad por un tema técnico de esa manera. En el de feminicidio sí, porque el error fue en la prueba, no en el contenido de la prueba. Y ahí sí el resultado es ese. Yo haría eso. Hoy en día ya no tenemos tribunales colegiados en México, ya somos unitarios, entonces yo sin ningún problema podría sostener ese criterio en una audiencia de juicio oral. ¿Alguna otra pregunta más? Adelante. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, decano. El día de hoy quiero hacer una pregunta, más que todo en violencia de género. Bueno, nosotros aquí en violencia, por ejemplo, la violencia económica es una violencia que se ve muy silenciosa acá en nuestro país. Yo particularmente he visto casos de violencia económica y muchos de los fiscales aquí lo archivan, esos casos porque dice que no está dentro del contexto del poder. Sin embargo, sí se ve el poder porque está el hombre que es, ¿no? Que es el poder. Proveedor. Exactamente. Pero también he visto fiscales que proponen lo que es la pericia psicológica para determinar si la persona, bueno, en este caso la mujer sería una mujer vulnerable y no tendría ingresos a la cual, económicos, a lo cual ella le genera ansiedad o le genera depresión o, por ejemplo, le puede generar afectación psicológica cognitiva conductual, lo que se pone en nuestra norma, que es el artículo 122b del Código Penal. Por ende, yo, por ejemplo, yo estoy haciendo actualmente mi tesis de la violencia económica y hice parecido a un derecho comparativo en México
pero la verdad no encontré mucha información acerca de la violencia económica. No sé si usted me podría, por favor, como que dar algunos alcances de ese tipo de violencia que se pueda ver en su país. Bien, en temas de violencia económica, ¿la tenemos regulada en el Código Penal? Sí. La tenemos regulada mejor en la Ley General para prevenir y erradicar los delitos y la violencia de las mujeres, está mayormente regulada. ¿Qué te dice el tema de violencia económica? Lo que tú acabas de decir, no te exige un estado de vulnerabilidad total al grado que la mujer pueda caer en un daño, te exige la probabilidad de ese error, de ese riesgo por el hecho de no dar. Y se asemeja mucho a un criterio de jurisprudencia que emitió la Corte. En México antes, en el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, lo que hacían los abogados le decían, mira, te fijaron de pensión 1,000 soles, da 100 soles nada más. Mes con mes da 100 soles. Y el criterio del juez va a decir, nunca incumplió, dio lo que podía dar. En México ese criterio ya lo quitaron hace un par de años. En México dice que las decisiones judiciales se respetan y se cumplen. Por lo tanto, si el individuo le fijaron 100,000 soles para dar, debió haber acudido ante el juez para la reducción de la pensión alimenticia de acuerdo a sus condiciones específicas para determinar. Inclusive esa tesis, esa jurisprudencia me gusta mucho porque dice, aun cuando el individuo sostenga su defensa diciendo que él está otorgando 100 soles porque adquirió una nueva familia, porque tiene nuevos hijos, porque no tiene las condiciones para dar, no justifica el riesgo que obtiene y que caracteriza a esas víctimas. Por lo tanto, la violencia familiar, la violencia económica se está actualizando en ese momento. La violencia económica no requiere ni siquiera un daño de la víctima, requiere ponerla en riesgo de un supuesto en específico. En México tampoco tenemos tantos asuntos donde nos lleven violencia económica, pero esa jurisprudencia, yo a través del doctor te comparto, es una jurisprudencia de carácter familiar, pero que la estamos aplicando nosotros en derecho penal. Inclusive yo tuve un asunto donde viene el abogado y sí me presentó durante 5 años las fichas de depósitos que estuvo haciendo mes con mes, y yo le dije, es responsable del delito. ¿Por qué? Porque si el juez familiar ya hizo una ponderación de que esa cantidad de dinero es la que necesita para vivir esa mujer y ese niño, en automático es lo que tenía que dar. Si no lo está dando de esa manera, está poniendo en riesgo a esas dos víctimas. E inclusive yo le dije, además de incumplimiento de la obligación alimentaria, aquí estamos hablando de una violencia económica, porque está generando que las propias víctimas no puedan satisfacer sus condiciones básicas de vida porque no estás dando lo que se te ordenó por un juez. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches con todos. Un saludo al señor decano por la actividad permanente de capacitación desde que ha asumido la decanatura en el Callao, lo cual es para valorar. Y también al señor expositor por traernos una exposición importante de México que, como sabemos, tiene un código penal del estilo federal, y hacia ello voy a dirigir esta pregunta en cuanto a la revictimización de la menor que en la etapa de investigación el fiscal solicita la prueba anticipada. En otro país, por la idiosincrasia, sobre todo en las provincias, los fiscales de adelante, comenzando cuando se trata de violación de menor de edad, piden como prueba anticipada la entrevista en cámara Gesell. Lo que ocurre es que en la provincia, en otro país, el uso de la cámara Gesell es muy restringida. Tienen que trasladar a la menor víctima a otro lugar para tomarle esa evaluación. Ocurre que muchas veces, por los tiempos que pasa, pierde esa inmediatez. Entonces, la mamá o papá o tutor que va con la obligación de llevar a la menor a la entrevista, en el camino desisten, no asisten, no se realiza, no se concreta la prueba anticipada. En la legislación mexicana se han tomado algunas previsiones para la revictimización y que las medidas pruebas anticipadas se hagan en el tiempo más breve posible para que sea inmediato y tenga el efecto que se desea. Bien, la pregunta. Cada estado tiene su código penal, es una deuda que tenemos en México, tristemente. Son 32 estados, tenemos 32 códigos penales, aun cuando se reformó la Constitución y la Constitución dice que tendría que haber un solo código penal para todo México. Lo que sí tenemos es un Código Nacional de Procedimientos Penales, y el Código Nacional de Procedimientos Penales sí tiene que la prueba anticipada se recabará en el término de 48 horas una vez solicitada.
en 48 horas. Tú le das la petición, se la haces al juez y el juez señalará dentro de término de 48 horas audiencia primero para determinar si la prueba anticipada está dentro de los supuestos que establece el código para hacerlo. Si pasas ese filtro, en automático desahogas en ese momento la prueba. ¿Cuál es el problema? Yo se los dije y me da mucha tristeza y me da mucha pena. Ese protocolo que yo les planteé lo emitió la Corte hace 3 años. Al día de hoy, muy pocas autoridades lo están tomando en cuenta. Ese protocolo lo que busca es la revictimización. Aplaudo yo a los fiscales que sí lo están tomando en cuenta, a los jueces que lo están tomando en cuenta. Pero como les vuelvo a reiterar, en México el protocolo no es obligatorio. Muchos fiscales siguen haciendo la entrevista como se les da su gana, pero el problema que nos está generando es que en la audiencia de juicio el resultado en los delitos de delitos sexuales cometidos en niñas, niños y adolescentes son libertades. ¿Y por qué son libertades? Porque la niña te va a declarar 3 años después, 2 años después, y no tiene ya nada de la información que dijo en esa entrevista de hace 2, 3 años. Ese es de los grandes problemas que tenemos en México y que se está trabajando muchísimo para evitar este aspecto. ¿Qué evitaría la revictimización? Que todas las entrevistas se llevaran a cabo como lo dice este protocolo, videograbadas en cámara GESEL, si no se puede ante la presencia del juez, ante la presencia del Ministerio Público, respetando todas las reglas que exige. Otro problema que tenemos, tristemente, parte de mi investigación fue solicitar información pública a todas las fiscalías del país y a todos los poderes judiciales preguntándoles cuántas cámaras GESEL tenían en cada sede judicial. No le voy a decir la respuesta porque me da vergüenza. Pero lo pueden leer en mi tesis ahí, cuando la publique. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no, ¿usted quiere una pregunta? Adelante. ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, en primer lugar, maestro, felicitarlo por la brillante exposición. Acá usted nos ha hablado de protocolo de Michigan, protocolo SATAT y el protocolo de cámara GESEL, ¿cierto? En el Perú se utiliza la cámara GESEL. Los otros protocolos tienen que estar validados en el Perú para su utilización. Y la otra pregunta sería si existe incompatibilidad entre los protocolos mencionados con la cámara GESEL. Gracias. Bien, como les comentaba, tanto el protocolo MISH, el protocolo Michigan, el protocolo SATAT no son mexicanos. Lo que lo hizo vinculante para los mexicanos fue la jurisprudencia de la Corte que te dijo: la pericial tiene que estar sustentada en criterios de carácter internacional aceptado por la comunidad científica. Aquí tendríamos que buscar alguna resolución de su corte o algún juez que diga: a ver, ¿tiene Perú un protocolo para la toma de entrevistas de niños, niñas y adolescentes? Sí, sí lo tiene. Ok, ¿ese protocolo cumple los requisitos o los estándares internacionales para la toma de entrevistas? Sí, sí los cumple. Si los cumple, no hay problema. Puedes ocupar protocolos, puedes ocupar los 3 protocolos sin ningún problema, porque esos protocolos son orientadores, no son vinculantes. Te van a ayudar a obtener un mejor resultado. ¿Que los ocupes significaría que sea nula la prueba? No, porque el tema de que la comunidad científica internacional lo acepte no es un criterio mexicano, es un criterio de la doctrina internacional de la prueba pericial. La prueba pericial, su sustento fundamental tiene que ser basada en que si yo, perito, respetando los criterios de otros peritos, llega a un resultado, puede venir otro perito respetando los mismos criterios y tiene que llegar al mismo resultado. Por eso la trascendencia de este tipo de protocolos. Pero como también yo se los dije, en México hay una gran contradicción dentro del protocolo mexicano, tanto con el protocolo MISH como el protocolo Michigan, porque nosotros los mexicanos autorizamos cosas que ellos no autorizan. ¿Significa que eso generaría nulidad en una pericial? La respuesta tampoco es no, porque los protocolos son orientadores. Tú como juez tendrías que analizar específicamente cuando te debata la defensa y se diga: señor juez, es que la víctima usó un juguete asexuado, y si la víctima no hubiera usado el juguete asexuado no hubiera declarado de la manera que hizo. Pero tú tienes que analizar el relato de la víctima, en que si desde el inicio el fiscal
la psicóloga le da el muñeco asexuado y la niña toma el muñeco y la niña inmediatamente dice, me agarró aquí, es obvio que no le estás preguntando, pero le estás sugiriendo la respuesta a través del muñeco. Y eso sí estaría prohibido, porque si te está diciendo el protocolo, primero obtén todo el testimonio vía narrativa, después haz preguntas aclaratorias y después, si quieres, utiliza dibujos, utiliza muñecos asexuados, utiliza información diversa, pero es posterior al conocimiento del hecho. Entonces ese sería el punto importante que tendríamos que analizar. Tan es así que a mí sí me ha tocado juezas que decretan nulos las entrevistas vía cámara GESEL porque la fiscalía no controla las preguntas que se le hacen a los niños y les han permitido preguntas sugestivas, y cuando hay preguntas sugestivas a mí me ha tocado jueces que decretan nula esa entrevista. Pero yo les decía que no es tan malo, porque si la decretas nula en investigación la puedes volver a tomar. Si se las decretan nula en juicio oral es un estado de impunidad. Ahí está. Muchas gracias, doctor Nava, por su valiosa y enriquecedora exposición, la cual nos deja muy importantes reflexiones y aportes sobre este tema. Esperamos también pronto tenerlo de vuelta en nuestra casa, en el colegio. Ahora sí. Antes de concluir, y en nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, nuestro decano le hará la entrega de un certificado al ponente, al doctor Víctor Nava, y asimismo de un presente institucional, como muestra de gratitud y para recordarle siempre que esta institución será su segundo hogar, en el que siempre usted será bienvenido. Nosotros no nos equivocamos cuando ofrecíamos, y lo estamos cumpliendo, exposiciones de primerísimo nivel. Como testimonio de gratitud por esta brillante exposición, en nombre del Colegio de Abogados del Callao y los directivos que se encuentran presentes, Víctor Barco, Richard Salas, Denis Reyes, Jorge Cangalagua y Lenin Galarza, doctor Víctor Manuel Nava Casarrubias, queremos hacer la entrega de esta diploma. Quizás sea pequeña, pero sí lo hacemos de corazón. Muchas gracias. De otro lado, doctor, queremos hacer la entrega de este presente como muestra de agradecimiento una vez más y de su presencia en el Ilustre Colegio de Abogados. Muchas gracias. Finalmente, deseo agradecer a nuestro decano, el doctor Luis Mitacuray, y a la Junta Directiva hoy presente, para hacer posible este ciclo de conferencias magistrales que continuará desarrollándose a lo largo del presente año. Invitamos a todos los presentes y a que nos siguen a través de las transmisiones en vivo, a seguir al colegio en todas sus redes para mantenerse informados de las conferencias virtuales y presenciales que se van a desarrollar. También conocer las actividades y convenios y gestiones que se viene realizando nuestro decano y su junta directiva en beneficio de los agremiados. Porque recordemos que su expectativa es nuestro compromiso. Antes de concluir, les solicito por favor ponerse de pie, la junta directiva también un poco adelante, y al ponente y al doctor Mita para pasar adelante para la foto protocolar.
Asimismo, doctor Víctor, deseo pueda ver la pantalla donde se le ha hecho un video de reconocimiento para usted. Muchas gracias, doctor, por su ponencia y siempre bienvenido en el ilustre Colegio de Abogados del Callao. Muchas gracias a todos y fuertes aplausos, por favor. Pero me escribe, por favor.